Muy buenos días, estoy más feliz que una perdiz, porque mirad qué tiempo más fantástico que tenemos hoy. Aquí alguien va a pasar calor, y me parece que voy a ser yo. Este fin de semana estoy tan contento. Viernes compré bonito, yo tengo un lomo de bonito, que lo he tenido 48 horas congelando, y ahora mismo me voy a buscarlo, porque vamos a preparar la pareja del verano, le llamo yo. La pareja del verano, ¿qué? La pareja del año. Lo que yo te propongo hoy es algo muy refrescante, muy sabroso y muy fácil de hacer. Así que me voy a buscar mi lomo de bonito y empezamos la receta. Ya verás, qué combinación. A mí me gusta que se descongele en el frigorífico, sin romper la cadena de frío. Pero eso sí, le pongo un papel de plata, ¿sabes por qué? Porque hasta la luz que tiene la nevera, que todos tenemos en el frigorífico, le puede oxidar. Y así, fíjate, parece ni que lo haya congelado. Mirad, mirad cómo está. Mirad qué maravilla. ¿Quién diría que este bonito ha estado congelado? ¿Verdad que sí? Pues si lo envuelves en papel de plata, estará doblemente protegido, porque la luz lo oxida. Lo primero que voy a hacer es que voy a preparar un baño, un mojo cítrico, un líquido de maceración. Y va a ser, pues, a base de cítricos. Mira, fíjate, aquí tengo lima. Y la voy a exprimir. Aquí. Una lima. Oye, este cacharro me encanta, sobre todo cuando preparo ceviche. Vamos a poner también zumo de limón. Vamos a poner 3 cítricos, fijaros. Lo exprimimos así, a la brava, a lo Jamie Oliver. Así. Y vamos a poner también zumo de naranja. ¿Esto va a ser refrescante? No, lo siguiente. Vamos con el toque de soja. ¿Dijéramos toque asiático? Sí, porque nos estamos acercando a una salsa que está muy de moda en todos los restaurantes, que es la salsa ponzu, la vinagreta asiática, ¿vale? Le ponemos un toquecito de soja, porque el bonito solo le pondremos unas escamas al final, y así le vamos a dar un meneo y vamos a conseguir que se mezclen muy bien todos los ingredientes. ¿Cómo lo vamos a ligar un poquito? Pues con aceite de oliva virgen extra. Yo tengo la suerte de tener a mi vecina Anita, que me regala este de sus propios olivares, y este aceite es verde. Es fresco, está buenísimo. Lo echamos en hilo fino y ya veréis cómo esto emulsiona un poquito. Ya tenemos cierta textura. No te he contado lo mejor. A este mojo le voy a añadir unas hojitas de albahaca fresca. Las enjuago, ¿vale? A mí me gusta tener siempre plantitas de albahaca. Pero si no, pues puedes comprar un paquetito y te sirve para más cosas, para hacer pesto, ya sabes. Bien, las escurrimos un poquito y mira. ¿Cómo empieza a oler esto? Amigos, una pasada. Verano, melones y sandías a cajaporro. Aquí tengo una buena tajada de sandía. Necesitamos sacar unos cuadritos para hacer, ya verás lo que vamos a hacer, ya verás. Y ahora vamos a cortar unos triángulos gruesos, por lo menos de un dedo. Apartamos la punta, todo esto me lo como yo fresquito, luego que lo guardo en la nevera, mirad. La vamos a cuadrar para sacar daditos, así, así. Vamos a coger la parte guachipiruli, así y así. Ya podemos sacar daditos, bien cookies de aquí. Ay, qué rica está el agua. Me encanta, en verano fresquita. Ahí. Me parece que a este paso no van a quedar retales, Guille. Como estás comiendo todos. ¿Qué voy a hacer con el bonito? Pues mirad, después de haberle dado un buen enjuague, porque esto sí que es recomendable, pero justo cuando lo vamos a usar, vamos a cortar daditos. Y como referencia, pues tengo aquí un dadito de sandía para buscar un poco la estética. Vamos a quitar un poco la sangrecilla esta que tiene aquí. Ya retiramos esto, el sangacho. Y ahora fijaros un truquito para que la hoja del cuchillo deslice muy bien. La mojamos en un poco de agua y vamos a cortar filetes del grosor de la sandía, más o menos así. ¿Veis cómo la hoja del cuchillo desliza? Ya tendríamos un filetito de bonito. ¿Qué os parece? Bueno, nos hemos acercado un poquito, ¿Lo veis? Estamos buscando eso exactamente. Voy a apartar un poquito de mojo
para salsear después y así evitar la contaminación cruzada. Y ahora vamos a hacer la operación más difícil de todo este vídeo. Vamos a montar nuestras brochetas. Fijaros, los trozos grandes y más anchos los voy a poner a la parte de abajo y vamos a montar nuestras brochetas automáticas, ¿lo veis? Mirad qué maravilla. Y en la puntita pues voy a poner los trozos más finos, y así buscamos la estética. Ya veréis que lo montamos en un santiamén, mirad. ¿Qué os parece? Palitos de brocheta, ¿vale? Con cuidado y con paciencia se puede, se puede. Mirad, por en medio, sujetando con la mano, atravesamos el bonito, atravesamos la sandía, atravesamos el bonito otra vez, volvemos a atravesar y por la puntita, vamos a ver si hemos ido finos. Bueno, nos vale siempre y cuando tengamos esto, ¿vale? Así con todas, amigos. Mirad qué maravilla. ¿Recordáis el mojo? Este nuestro, vamos a poner a macerar aquí nuestra brocheta. Mirad qué maravilla. Pero solo unos minutos, ¿Sabéis lo que ocurre ahora? La sandía absorbe un poquito de este mojo nuestro, con el que vamos a bañar así muy bien nuestras brochetas, y le va a dar un sabor buenísimo. Este proceso se llama osmosis, es un intercambio de líquidos que va a haber. Y mientras tanto esto macera aquí unos minutos, 5 o 10 minutos, suficiente, vamos a ir calentando nuestra sartén, porque este plato está prácticamente terminado. Sartén a toda leche, vuelta y vuelta, y aquí tú decides el punto de cocinado. Nuestra sartén está a tope, a todo lo que da, ¿vale? Ponemos una gota de aceite, no hace falta mucho. ¿Veis cómo humea? Estamos haciendo casi un efecto parrilla. Las brochetas bien tumbaditas, mirad. Cada uno que lo cocine el tiempo que le dé la gana. Yo me gusta poquito hecho, ¿vale? ¡Qué maravilla! ¡Buah! ¡Madre mía, cómo huele esto! Voy a poner las 4 en este plato, pero 4 es una buena ración, ¿eh? Yo pondría 2 para cada uno. ¿Qué nos falta? Terminar con el mojo un poquito por encima, así ya verás qué rico. Ahí, vamos a salsear. El mojo. Vamos a salsear un poquito por encima, mira, ya verás. Bueno, ¿qué te parece esto, Totalmente artístico. Un poquito de mojo por encima, por favor. Bueno, pues tú me dirás cuál te gusta más de las dos presentaciones. Esta quizá un poco más atrevida, más moderna. La pareja del verano. Yo le he llamado así a este plato porque tienes que probar esta combinación. Mira, sandía y bonito y sandía con este mojo tan rico. ¿Te imaginas? ¡Qué pareja! Estos van para Telecinco. Queridos amigos, nos vemos en el siguiente vídeo, muy pronto.